स्वादी बकवास है यार पता नहीं कि ड्राइवर को ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਸ਼ੋਂ ਦੇ ਬਾਖਾ ਇਲਟਾ ਜਵਾ ਕੱਢ ਗਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੈ In the middle and at the rear of the cabin. All exits are also shown on the safety card. The nearest exit may be behind you. In case of an emergency evacuation, you must leave all your hand baggage behind. To fasten a seatbelt, insert the metal end into the buckle and secure by pulling the loose end. To open a seatbelt, lift the buckle cover. In case of a loss of... Está fluyendo. Póngase su mascarilla antes de ayudar a otros. Los chalecos salvavidas se encuentran en un bolsillo debajo de su asiento o en el panel encima de su cabeza. En caso necesario, saque el chaleco de la bolsa e introduzca la cabeza por la apertura. Lleve la cinta alrededor de su cintura, abrochándolo en la parte delantera. Para inflar el chaleco, tire firmemente de la argolla roja. Hay un tubo para inflar o desinflar y una luz para llamar la atención. No infle su chaleco hasta que esté fuera del avión. Antes del despegue, por favor, estudie la tarjeta de seguridad localizada en su asiento, ya que incluye información de seguridad importante de este tipo de avión. Es esencial que siga las instrucciones de seguridad indicadas por la tripulación. Les recordamos que no está permitido fumar a bordo. Su equipaje de mano deberá estar adecuadamente colocado en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero sin bloquear el pasillo ni salidas. Por favor, asegúrense que sus cinturones están abrochados, sus mesas plegadas, reposabrazos bajados y persianas de las ventanillas abiertas. Por su seguridad, les recomendamos dejen sus cinturones abrochados durante el vuelo. Aparatos electrónicos como tablets y teléfonos móviles pueden ser usados en modo vuelo. Por favor, seleccionen el modo vuelo y mantengan su dispositivo controlado o guárdenlo en un bolsillo. Si alguno de sus dispositivos electrónicos o su batería sufriese algún tipo de daño, se calentase, desprendiera humo, lo hará inmediatamente a la tripulación de la cabina. Dispositivos más grandes como ordenadores deberán ser apagados y guardados en su equipaje de mano durante el despegue y aterrizaje. Gracias por su atención, por favor siéntense, relájense.
by our bar service where you can find food, drinks and snacks to purchase. If you wish and have with my hand incident photographs while passing through. The only method of payment is with Visa Master. Overhead lockers and carry-on luggage must be slow chargers in use. For those who smoke, please refrain from doing so until you reach the designated smoking area outside the terminal building. For those seeking higher stock accommodations and safe to visit Ryanair.com, you go.